Hola, buen día. Primeramente que nada me gustaría agradecer la invitación que me hizo la revista Estrépito para poder compartirles este video partiendo de mi experiencia como poeta y recitarles un poema de mi autoría que salió en el primer número de la revista de Estrépito. Bueno, voy a comenzar contándoles un poco de quién soy. Mi nombre es Susi Benzulul, soy maya tzotzil de San Juan Chamula. Y estudié la licenciatura en la Universidad Intercultural de Chiapas. Actualmente estoy cursando la maestría en Estudios e Intervención Feminista en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en el CESMECA. Actualmente soy becaria del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes, el FONCA, con un proyecto titulado Mujeres Olvidadas, en el cual está enfocado en la redacción de un poemario bilingüe tzotzil-español para denunciar la violencia que sufren las niñas y mujeres tzotziles de Chiapas. El poemario tiene sus fundamentos a través de las historias, de las pláticas que yo tuve con mis abuelas, con mujeres, también partiendo de mi experiencia y a través de esas historias las convertiré en versos y estrofas en el cual tendré una serie de poemas. Bueno, a continuación me gustaría compartirles el poema que está titulado Antzetik, Mujeres. Este poema lo escribí en tiempos de la pandemia, en lo que estamos viviendo nosotras como mujeres tzotziles, toda esa violencia que se vive en nuestros lugares de origen, en nuestro hogar, que no tenemos un lugar seguro y que tenemos miedo de salir a la calle por contagiarnos a COVID, pero pues tenemos miedo de estar en la casa, en ese encierro que ha sido muy difícil para nosotras como mujeres. Y bueno, voy a compartirles a continuación este poema. Antzetik, Antzetik snainohik tzihilal, sakpak anjut satik, chukbilik tastisna chayemalta ontonal. Antzetik snainohik tzihilal, yayihem satik, tastushum tasik tayalel satik lihabile, chakems bektalik, chmals chichel, kunkunchlahik patel. Antzetik snainohik tzihilal, tuchems chulelik, tasaslik tayetz albokolil, jajun tuchemal taslok espojo. Antzetik pajes bilik taik al osil, taskanik bokol, taschayesik yaili bolje, tatihilsak chlahbatel skops lo ilik. Mujeres, mujeres yacen en el silencio, con ojos partidos, atadas en la puerta del olvido. Mujeres yacen en el silencio, con el rostro adolorido. Sus lágrimas mojan los años, sus cuerpos agrietados se desangran, lentamente agonizan. Mujeres yacen en el silencio, con el alma llagada, buscan sus nombres ocultos en el eco del dolor. Son una herida abierta que derrama pus. Mujeres suspendidas en la oscuridad, suplican, intentan borrar el ayer, pero sus voces se quiebran en la madrugada. Bueno, ese es el poema que les compartí, que salió en el primer número de la revista de Estrépito. Y bueno, a continuación voy a pasar a compartirles un poco de mi experiencia como poeta. Gracias a los colaboradores de Estrépito que pues me hicieron llegar un par de preguntas a las cuales voy a contestar en este momento. La primera pregunta que me hacen: ¿cómo se concibe la poesía en la región de donde tú eres oriunda? Y bueno, reflexionando un poco, pensaba en que en Chamula pues no se nombra como tal como poesía. Sin embargo, en los rezos, en los cantos de las abuelas y los abuelos podemos encontrar mucha musicalidad. Pensando en la literatura de los antepasados, en la literatura maya, pienso en los libros del Popol Vuh o por ejemplo los libros del Chilam Balam, en donde podemos encontrar muchísimos poemas, muchos versos. Entonces que la literatura en los pueblos indígenas, en nuestros antepasados, siempre ha estado presente. Y por eso me gustaría compartirles un poema del libro de Chilam Balam. No había entonces enfermedad,
No había entonces pecado. Había santa devoción en nosotros, saludables vivíamos. No había entonces enfermedad, no había dolor de huesos, no había fiebre, no había viruela. No fue así lo que hicieron los extranjeros. Cuando llegaron aquí, ellos enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores para que su flor viviese. Dañaron y sorbieron nuestra flor. A castrar el sol, eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Como podemos dar cuenta en los libros de Chilam Balam y Popol Vuh podemos encontrar pues mucha musicalidad, mucha poesía dentro de estos textos. Bueno, la siguiente pregunta que me hacen es ¿cómo se contrapone la tradición poética en español? Yo creo que pues son dos maneras diferentes, son también dos mundos distintos. Yo asistiendo a los talleres de literatura pues, en español, pues me he dado cuenta que pues tiene ciertas reglas, ciertas métricas, metáforas, tiene un proceso que hay que seguir para alcanzar o lograr una poesía, ¿no? Y no digo que en el tzotzil no exista esta metáfora, esta métrica, sin embargo no se ha hecho pues ese trabajo, ¿no? De cómo sería la rima en tzotzil, cómo sería esa métrica desde el tzotzil, ¿no? Que entonces es un trabajo que estamos haciendo ahora para encontrar cuáles serían como esos elementos poéticos desde el tzotzil. Sin embargo, cuando hablamos en tzotzil, cuando tenemos una conversación en nuestra lengua materna, encontramos muchísimas metáforas. Ya que siempre cuando hablamos partimos del ontón y del chulel, entonces creo que sí tenemos muchos elementos de la poesía y pues eso. Luego me pregunta, ¿qué temas abordas en tu obra y cuáles son los detonantes de los mismos? Bueno, la poesía que yo escribo es una poesía de denuncia, una poesía que denuncia las violencias físicas y sexuales que viven niñas y mujeres tzotziles de mi pueblo. Asimismo, denuncio los feminicidios que hay en los pueblos indígenas tzotziles. Escribo de lo que no se habla, de la violencia naturalizada, de la violencia que está tan normalizada en nuestro contexto, de la violencia que se invisibiliza. Considero que es importante para mí pues nombrar aquello que no se nombra, que se sabe, pero que nadie quiere hablar de esos temas. Escribir para mí es como sanar mi chulel, es una forma de liberar todos esos miedos, de liberar todo ese dolor, ese coraje por la discriminación, el racismo, la violencia que yo vivo como mujer tzotzil. Es también dar voz a mis abuelas, a mis ancestras, de lo que ellas vivieron y dar voz de aquellas mujeres que están viviendo y que estamos viviendo en la actualidad esas violencias aún. Bueno, y otra pregunta que me hacen es ¿qué proceso creativo sigues? Bueno, no sé si sea como un proceso, o no lo veo así, no sé. Escribir para mí es algo espontáneo. Es desde lo que observo, desde la cotidianidad, desde mi vivencia, desde lo que me pasa a mí como mujer tzotzil viviendo en la ciudad de San Cristóbal, desde las charlas que tengo con mis abuelas, desde la charla que tengo con mi madre cuando hacemos la tortilla, de esas experiencias de violencia y de discriminación que ellas vivieron. Entonces no es como que si tengo un proceso, no sé si a eso se le llame como tal un proceso, ¿no? Sino que es como más espontáneo y escribo partiendo de las historias. Y cuando me surge la idea de algo que escribir, pues me voy y escribo, ¿no? Ese es como mi proceso creativo. Me preguntan respecto al proceso de traducción, ¿escribes el poema primero en español o en tzotzil? Creo que ese tema, escribir es un poco complejo. El detalle aquí es que uno comienza a aprender la poesía desde el español. Empezamos a conocer estos elementos literarios de la poesía siempre partiendo del español, ¿no?
Asimismo que yo, al haber nacido aquí en la ciudad de San Cristóbal, toda mi educación fue en español. O sea, tampoco puedo negar como mi educación occidental que yo aprendí estando aquí en la ciudad. Sin embargo, con el proyecto del FONCA, que les comentaba hace un rato, estoy partiendo ahora de las entrevistas que estoy realizando a mis compañeras tzotziles, y así pensar desde el tzotzil esos versos, esas metáforas, incluso algunos títulos de los poemas surgen de las propias palabras de las mujeres. Los títulos de los poemas que yo tengo ahora que estoy trabajando surgen de las propias experiencias, de las propias palabras que las mujeres mencionan. Entonces ahora es como hacer ese intento, ese esfuerzo de partir siempre desde nuestra lengua. Eso. Luego me preguntan cuáles dificultades atraviesas al momento de trabajar la escritura bilingüe. Creo que también ese proceso de la escritura es bastante complejo. Hay palabras en tzotzil que no tienen una traducción al español. Es difícil alcanzar a decir lo que queremos en otra lengua. Siempre es complejo este proceso de traducción. Yo creo que traducir es un arte, es básicamente un arte también. Hay veces que no se logra decir lo que el texto original decía, siempre tiene que perder algún elemento de lo que estamos diciendo, y más cuando desde el tzotzil se parte desde el chulel, desde el ontón, entonces como un poco más complejo. Me preguntan las perspectivas sobre la literatura indígena en la actualidad. Y bueno, yo pienso que la poesía indígena en la actualidad se ha enfocado en diferentes temas, entre ellos y los más importantes es la preservación de la lengua materna de cada uno de los pueblos en México, la preservación de nuestra cosmovisión, de nuestra lengua, de nuestras costumbres, de las historias de las abuelas, de los abuelos, pero también mucho dentro de esa literatura indígena se está abordando la situación de racismo, la situación de discriminación que sufrimos por ser indígenas. También se ha abordado mucho el tema de la miseria, de la desnutrición, del despojo de los territorios de nuestros pueblos. En general se han abordado distintos temas. Bueno, muchísimas gracias, eso ha sido todo. Agradezco a la revista Estrépito por darme la oportunidad de contarles un poco de mi experiencia, de lo que yo hago, de la literatura. Muchísimas gracias.